Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, bienvenidas. Un nuevo año, un nuevo libro. Hoy vamos a estudiar el libro de Esdras. Entonces, el libro de Esdras y Nehemías mucho tiempo estuvieron juntos, pero ahora están separados y nosotros los vamos a estudiar separados. Hoy solo vamos a estudiar Esdras. Y como siempre voy a leer la introducción de nuestro libro de lecturas bíblicas. Estos dos libros tomaron el nombre de los dos protagonistas de la historia que narran, Esdras y Nehemías. El primero, Esdras, pertenece a una familia noble y clerical. Era escribano. En Jerusalén puede fecharse con certeza en la segunda mitad del siglo V a Esdras. Son los dos constructores de la comunidad nacional y religiosa que resucita en la tierra de Israel gracias a Ciro y a la tradición liberal y tolerante de los reyes aqueménidas. Recordemos que nos quedamos con Crónica, ¿verdad? Que ya el pueblo regresaba a Babilonia, ya había sido exiliado, habían pasado los 70 años y estaban ya de regreso. Ahora nos vamos a ubicar en Esdras. Hay un primer regreso, que lo he puesto en el punto 1, hay un primer regreso de Babilonia y con Zorobabel. Vamos a ver primero esa historia, luego hay la reconstrucción del templo y luego al final ya viene Esdras con otro grupo. Entonces es digamos una parte muy fundamental en este libro. La reconstrucción del templo y la reconstrucción nacional. Y con distintos personajes vamos a ver, creo yo que estos son los dos puntos principales que tenemos que tener claros en este libro. Los dos libros parecen una continuación de las crónicas, forman una unidad literaria y como tales fueron considerados en la Biblia hebrea antigua, donde estaban agrupados bajo la única designación de libro de Esdras. También en la traducción de los 70 forman un solo libro. Contenido doctrinal. Los dos libros refieren a acontecimientos del regreso del destierro a raíz del decreto de Ciro y la segunda misión de Nehemías en el año 32 de Artajerjes, que también es un rey que vamos a estudiar en estos libros. La historia de este periodo no es completa, hay largos lapsos enteramente omitidos. El argumento de la obra es la reorganización política y religiosa de la teocracia de Israel después del regreso del destierro. A esto se añade la historia de aquellos que volvieron del destierro y con la narración de la reconstrucción del templo, el autor intenta hacer ver la providencia de Dios y la fidelidad de Dios al cumplimiento de las promesas. Y el contenido doctrinal ya lo tenemos en la pizarra. Lo regreso de Babilonia, la reconstrucción del templo, un primer grupo que viene con Zorobabel y otro segundo grupo que viene con Esdras, y entre ellos la reconstrucción del templo y la reconstrucción nacional. Entonces vamos a leer parte de la explicación de lo que tenemos en nuestra Biblia. Cuando el persa Ciro se apoderó de Babilonia, su edicto del año 538 invitó a los deportados de Judá a reconstruir no ya su reino, sino una provincia persa de Jerusalén. Sí regresan a Jerusalén, pero regresan todavía bajo el dominio persa. Fueron bajo el dominio babilónico, pero ya Babilonia ha caído, está dominando Persia y ya regresan bajo el dominio persa. Siguen estando bajo el dominio. Sí, es una forma de liberar, de regresar, de liberarlos, de regresar, pero todavía no son totalmente independientes. La historia de Israel en Palestina será en adelante la de una provincia de Judá,
y de la palabra judeo se derivó la palabra judío. La comunidad religiosa y cultural que va a nacer y desarrollarse será conocida por la historia como el judaísmo. Vean hasta qué momento empezamos a usar la palabra judío, ¿verdad? Porque lo que ya vimos antes, después de Salomón, que se dividen, las 10 tribus del norte forman Israel. Y todavía las 2 tribus del sur son parte de Israel. Pero se divide el norte y el sur. Hasta ahora vemos cómo se va a empezar a usar el término judío. Antes eran hebreos, luego israelitas, y ahora ya queda ya solo el resto judío. Es lo que vamos a ver este libro y otros que vengan a continuación. Vamos a leer siempre la explicación, la parte de Zorobabel. Una primera ola de deportados regresa al país de Judá y se esfuerza por abrirse un espacio allí donde otros han ocupado los espacios abandonados. Las tierras no lo estaban esperando en el abandono, las tierras habían sido ocupadas por otros. Imagínense, nosotros por cuántas décadas tuvimos un conflicto armado. La gente emigró de oriente a occidente. Cuando quiso regresar, ¿dónde estaban sus tierras? Entonces, igual les pasa también a los deportados. Cuando ellos regresan, sus tierras están ocupadas, las tienen otros. Y ya surge otro conflicto, ¿verdad? Para recuperar sus propias tierras. Zorobabel, un descendiente de Joaquín, el último rey, se destaca entre los exiliados y toma la iniciativa de reconstruir el templo, aunque solo levanta una pobre réplica de este. El asunto no era tan simple como parecía. Los profetas Ageo y Zacarías estimulan el trabajo. El templo es reconstruido el año 520. Esa fue la primera etapa. Luego voy a leer la última parte sobre Esdras. Con Esdras, que es un sacerdote, y con su misión oficial, los sacerdotes pasan a ser el grupo dominante. Estarán ligados al poder imperial persa y serán los garantes de la estabilidad, lo que en el plano religioso contiene una amenaza para el porvenir. Se pensará que la prosperidad del templo, los sacrificios, la aceptación de la ley aseguran las correctas relaciones entre Dios y su pueblo. Ese es el principal objetivo de Esdras, ¿verdad? Implantar la ley, que la gente conozca la ley, porque Esdras ha sido constante en dar a conocer la ley, que la gente la conozca y que la cumpla. ¿Qué será más fácil? Conocerla, ¿verdad? Ya cumplirla. Y luego con Esdras, el último punto que vamos a ver, los matrimonios mixtos, también, ¿verdad? Ya es muy radical Esdras en hacer que se cumpla la ley. Y vamos ya a entrar al libro. Del capítulo 1 vamos a leer los versículos del 1 al 8. El primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra de Yahvé proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar, tanto de viva voz como por escrito, en su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé, Dios de Israel. El Dios que está en Jerusalén, en todo lugar donde se encuentren estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Voy a leer las explicaciones del capítulo 1. Notemos que solo serán repatriados los que acepten ser liberados. No hay ninguna liberación o ayuda exterior que valga para los indiferentes.
vuelven aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu. Quizá a veces nosotros no somos conscientes de la acción de Dios, ¿verdad? Cuando estamos anhelando algo. A lo mejor había mucha gente que le había ido mejor en Babilonia, porque no eran estrictamente esclavos. A las élites culturales o aristocráticas estaban en el palacio, conocían, vimos también en el libro de Daniel, que ellos tenían otro estatus, ¿verdad? No eran esclavos que estaban picando piedras y siendo latigados. Entonces es los que aceptan regresar. Y tengamos en cuenta que Ciro reinó en Persia del año 559 al año 529 a.C. y fueron muy tolerantes con las costumbres y las religiones de sus vasallos, de los pueblos que ellos dominaban. Entonces acá es importante que tengamos eso claro, ¿verdad? Tras el decreto de Ciro, ya viene el primer grupo que regresa para reconstruir el templo de Jerusalén. Y lo dice claro Ciro, ¿verdad? Dios, Yahvé, el Dios de Israel, me ha mandado, el que me ha entregado todas las naciones, me ha mandado reconstruir este templo. Hemos visto en otros libros, ¿verdad?, que es que adoran a todos los dioses de los que tienen conocimiento. Luego veremos también, ya vimos, ¿verdad?, con San Pablo que llega a Grecia y también hay un monumento al Dios desconocido. Entonces, para sentirse más seguros, ellos adoran a todos los dioses y por si falta alguno, también al Dios desconocido. En el capítulo 2 solo vamos a tomar conciencia de la acción de Zorobabel. Capítulo 2. Estas son las personas de la provincia de Judá que regresaron del cautiverio. Habían sido deportadas a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Llegaron junto con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y luego vienen las listas de los nombres del pueblo de Israel. Todo este capítulo hay una larga lista de los que regresaron. Recordemos que para ellos es bien importante saber a qué tribu pertenecen, para saber qué privilegios tienen o cuáles son sus derechos, digamos, ¿verdad?, según la tribu a la que pertenecen. Tengamos en mente a Zorobabel. Luego, vamos al capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5. Reconstrucción del altar. Los israelitas ya estaban en sus ciudades cuando al llegar el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos se juntaron para reconstruir el altar del Dios de Israel y ofrecer en él holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. A pesar del miedo a los paganos, se reconstruyó el altar en el mismo lugar y se ofrecieron en él holocaustos en honor de Yahvé. El holocausto de la mañana y el de la tarde se celebró la fiesta de los tabernáculos tal como está escrito, con el número de holocaustos determinados para cada día. Luego, además del holocausto perpetuo, se ofrecieron los que estaban previstos para los sábados, las lunas nuevas y todas las fiestas en honor de Yahvé. Se ofrecieron también los holocaustos que cada uno, con toda libertad, quería ofrecer a Yahvé. Se comenzó a ofrecer holocausto a Yahvé el primer día del 7º mes, cuando aún no se habían puesto los cimientos del santuario de Yahvé. Dieron dinero a los que trabajaban la piedra y a los carpinteros, víveres y bebidas, aceite a la gente de Sidón y de Tiro para que trajesen madera de cedro. Debían transportarla por mar desde el Líbano hasta Jafó, según la autorización dada por Ciro, rey de Persia. Vamos del 8 al 10. El segundo año de la llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac,
sus demás hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén, comenzaron la obra. Encargaron a los levitas de 20 años para arriba que dirigieran la obra del templo de Yahvé. Versículo 10. Cuando los obreros pusieron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de túnicas con sus trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para celebrar a Yahvé tal como lo había ordenado David, rey de Israel. En el capítulo 4 vamos a leer también del 1 al 4. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Ya la historia de la reconstrucción del altar y el inicio de empezar a hacer las ofrendas como lo mandaba la ley. Capítulo 4. Versículo 1. Los adversarios de Judá y de Benjamín, los enemigos de Judá y de Benjamín, supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: vamos a construirlo junto con ustedes, pues al igual que ustedes, invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel respondieron: no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Si un enemigo viene a decirnos que nos va a ayudar a reconstruir nuestra casa, vamos a recibirlo felizmente y confiadamente. Bueno, esto explica un poquito, ¿verdad? Y por eso hice énfasis, son sus enemigos. Y ya verán cómo son de enemigos. Voy a leer en las explicaciones al final de la número 4. Lo mismo hoy, por muy deseosos que estemos de acoger a todos, no podemos entregar las cosas santas ni la dirección de las comunidades a los que no se han convertido. Quizás nosotros no somos muy conscientes, pero en Europa, especialmente Alemania, hace mucha presión para que comulgue todo el mundo, bajo cualquier circunstancia. Y esa es una tensión en la iglesia. Si no estás convertido, ¿cómo vas a comulgar? Si estás en otra iglesia o estás en una circunstancia que no estás en amistad con Dios, entonces mientras no te conviertas no puedes compartirlas por las cosas santas con el pueblo de Dios. Entonces esa es la explicación de por qué, ¿verdad? Ellos dicen no, pero aquí les vamos a ver la verdadera cara. En el mismo capítulo 4, versículo 12. Ellos y se reúnen, ¿verdad? Y envían una carta al rey. Este es el texto de la carta. Debe saber el rey que más allá del río se vinieron de tu lado hasta nosotros, llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada, están levantando de nuevo las murallas y reparando los cimientos. Pero ha de saber el rey que si lleguen a reconstruir la ciudad y levantan nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Y por último, los reyes saldrán perdiendo. Versículo 15. Le piden al rey que se averigüe en los libros en que están guardadas las memorias de tus padres. Allí en el libro de las memorias descubrirás y te enterarás que esa ciudad es rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes y a las provincias, y que en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si esas ciudades reconstruidas, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorios a este lado del río. El rey manda su respuesta, ¿verdad? Vamos al versículo 20, del 17 al 24. Al gobernador de Rehum, al secretario Shinsai y a otros colegas suyos que viven en Samaria, en la región más allá del río. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí, punto por punto. Se han hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se han visto allí rebeliones y revueltas.
Poderosos reyes reinaron en Jerusalén, en la provincia más allá del río, a los que se les pagaba tributo, impuestos y peaje. Por eso ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esta ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de parte mía. No descuiden nada en este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, del secretario Sinsai y de sus colegas. Apenas terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos, por medio de la fuerza y de la violencia, a parar los trabajos. Tenemos la primera historia, ¿verdad? Sí se reconstruye el altar, pero ya no les dejan reconstruir el templo, porque apenas empezaban a hacer los cimientos cuando bajo el reinado de Artajerjes. En el capítulo 5 vamos a leer del 1 al 5. Pasan los años, ¿verdad? Se reanuda la reconstrucción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fueron a verlo entonces Tatenai, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar-Boznai y sus colegas. Les preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir ese templo y poner esas tijerales? Denos los nombres de los que trabajan en esta obra. Pero Dios cuidaba a los ancianos de Judá, pues mientras se enviaba un informe a Darío y se aguardaba su respuesta, no se los obligó a suspender el trabajo. Vamos a continuar el 6. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío, Tatenai, gobernador de la provincia más allá del río. Versículo 7. Salud, rey Darío. Al saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, se lo reconstruye con piedras talladas y con un armazón de madera puesta sobre el muro. La obra se hace cuidadosamente y va avanzando merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y les planteamos esta pregunta: ¿quién les ha autorizado a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Versículo 11. Esta fue la respuesta que nos dieron: nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y reconstruimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y lo terminó. Vamos a leer hasta el 14. Pero como nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo, él los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, él dio autorización para continuar este templo. El rey Ciro mandó buscar los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y depositado en el templo de Babilonia, diciéndole: toma estos objetos y devuélvelos al templo de Jerusalén y reconstruye el templo de Dios. Entonces ahí tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Han pasado los años, le mandan una carta avisándole que el rey Darío es el que les ha dado orden de reconstruir el templo. Y el rey Ciro, y ahora estamos con el rey Darío. Aquí en el capítulo 6 ya encontramos la respuesta del rey Darío. Capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservaban los archivos de Babilonia. En la ciudad fortificada de Tabana, en la provincia de los Medos, se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios.
Se pondrán los cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Vamos a leer del 7 al 12. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruyeron el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo: novillos, carneros y corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó: si alguien desobedece esta orden, arrancarán una viga de su casa, lo amarrarán a esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros. Toda ley tiene su sanción, ¿verdad? Porque si no, no hay quien la cumpla. Se nos hace severa la sanción, pero bueno, hay que poner medicina, buena medicina al mal. Vamos al versículo 15. El templo de Dios fue terminado el tercer día del tercer mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Muy bien, vamos al capítulo 7, donde ya viene Esdras. Recordémonos que Esdras es un experto en la ley, sacerdote y escriba. Vamos a leer del 1 al 6. Después de todo eso, bajo el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, arribó procedente de Babilonia Esdras. Ya vimos que ya llevamos tercer rey, ¿verdad? Ciro, Darío, Artajerjes. Vamos al versículo 6. Habla de Esdras. Era un escriba muy instruido en la ley de Yahvé, Dios de Israel. Había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. Llegaron a Jerusalén el 7º año del rey Artajerjes. Recordemos, ya es el segundo grupo de exiliados que regresa de Babilonia a Jerusalén. Versículo 8. Esdras llegó a Jerusalén el 5º mes del 7º año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes con la ayuda de Dios, pues efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé y a ponerla en práctica y a enseñarle a Israel las leyes y las costumbres. Vean qué importante es Esdras, ¿verdad? Era un experto en la ley, se dedicaba a enseñarla y a promover que se cumpliera la ley. Versículo 13. Esta es la orden que doy. Está hablando Artajerjes. Todos los hombres, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel que viven en mi reino y que quieran volver a Jerusalén, pueden partir con Esdras. El rey y sus 7 consejeros te envían para que inspecciones Judá y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que llevas en tus manos. Tú llevarás el oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen con mucho agrado al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Tú llevarás todo el oro y la plata que recolectes en la provincia de Babilonia y las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan generosamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Te encargarás de comprar con ese dinero toros, carneros, corderos, ofrendas y libaciones. Las ofrendas en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con lo que sobre de plata y oro, tú y tus hermanos harán lo que les parezca mejor, según la voluntad de Dios. Versículo 19. Depositarás ante el Dios de Jerusalén, para el servicio de su casa, los objetos que te han sido confiados. Si tienes que proporcionar otra cosa aún para la casa de tu Dios, la tomarás del tesoro real.
Yo, el rey Artajerjes, ordeno esto a todos los tesoreros de la provincia de más allá del Éufrates. Ejecutarán al pie de la letra todo lo que les pida el sacerdote Esdras. Pero qué bueno volver así, ¿verdad? Con poder y dinero para cumplir la ley, ¿sí? Para ofrecer sacrificio. Acuérdense que le están dando para ofrecer sacrificio a Dios, ¿verdad? Nosotros siempre que ofrecemos a sacrificio a Dios, tenemos la esperanza de recibir, de recibir su bendición, ¿verdad? Y de vivir bajo su gracia. Vamos a leer del mismo 7, del 25 al 27. Por lo que a ti toca, Esdras, con esa sabiduría que te viene de tu Dios, instalarás jueces y magistrados para que administren justicia, y todo el pueblo de la provincia al otro lado del Jordán, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y tú se la darás a conocer al que no la conoce aún. Si alguien no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, será acusado ante la justicia y condenado a multa, a prisión, a exilio o a muerte. Bendito sea Yahvé, el Dios de nuestros padres, quien puso en el corazón del rey esa decisión de glorificar el templo de Yahvé que está en Jerusalén. Vean, esa es la gran importancia de Esdras, ¿verdad? Quizá aquí casi que solo se resume en el capítulo 7, pero es una obra de gran magnificencia, volver a restablecer la ley y enseñarla al pueblo, enseñarla a las nuevas generaciones. No han tenido la oportunidad de vivir su fe plenamente en Babilonia. Entonces las nuevas generaciones es probable que no la conocen las mayorías. Entonces las mayorías en esta época no saben leer. Entonces tienen que ir y enseñárselas de viva voz y animarlos a cumplirla, igual que ahora pasa en los servicios religiosos, ¿verdad? De viva voz, leer la ley, explicarla y animarlos a cumplirla. Vamos al capítulo 8, vamos a irnos hasta el versículo 21. Allí, a orillas del río Ahava, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz junto con nuestros hijos. Acuérdense que allá el rey le está dando órdenes todavía a Esdras, ¿verdad? Aquí ya está Esdras preparándose para cumplir esas órdenes. Me habría dado vergüenza hacerle pedido al rey un destacamiento o una tropa de caballería para que nos protegiera de los salteadores en el camino, pues habíamos dicho al rey: la fuerza de nuestro Dios acompaña a todos los que lo buscan para el bien de ellos, pero su fuerza y su cólera recaen sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y suplicamos a Dios por esa intención y Él nos escuchó. Vean qué bonito, ¿verdad? Si no hubieran presumido tanto de su Dios, hubieran pedido tropas para que los cuidaran, ¿verdad? Pero le dio vergüenza porque habían presumido mucho de su Dios. Entonces, ¿qué? Había que pedirle a Dios, y proclama un ayuno. Versículo 24. Entonces elegí a 12 de entre los jefes de los sacerdotes. Versículo 25, pesé la plata, el oro y los objetos que habían dado para el templo de nuestro Dios el Rey. Del 30 al 34. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de esa plata, de ese oro y de todos esos objetos que habían pesado para llevarlo al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Dejamos el río Ahava para dirigirnos a Jerusalén el 12 del primer mes. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos protegió a lo largo del camino de los ataques de los enemigos y los salteadores. Cuando llegamos a Jerusalén tomamos 3 días de descanso. Al cuarto día se pesó el oro y la plata y los objetos en el templo de nuestro Dios. Lo pusimos todo en manos del sacerdote. Estaban allí Eliezer y los levitas. 34. Todo se encontraba en la misma cantidad y peso y se anotó el peso total. Fíjense, en ningún momento estamos viendo que alguien dude de Esdras, ¿verdad? Pero qué bien, él pesa el oro, la plata y todo lo que ha recibido antes de salir, y cuando lo recibe,
y lo vuelve a pesar cuando lo entrega, y en el camino no se perdió nada. Es importante, aunque nadie esté desconfiando de nosotros, tenemos que tener transparencia en las cuentas. Dice el dicho, ¿verdad? Cuentas claras. Sí, es bien importante, y hacerlo inmediatamente. Después de descansar, fue lo primero que hicieron, entregar cuentas y ver que cuadró todo, ¿verdad? Eso es importante también en nuestros grupos de donde servimos, en las iglesias o en el trabajo, en cualquier lugar donde manejamos dinero, tesoros en este caso. Hay que llevar las cuentas bien claras para evitar especulaciones. Aunque le insistan a uno, a mí no me dé cuentas, así está bien. Aunque le insistan, uno como líder de cualquier grupo tiene que, pues por eso quise leer estos versos, para hacer énfasis en esto, ¿verdad? Las cuentas lo más claro posibles. El asunto de los que se casaron con mujeres extranjeras. Capítulo 9. Después de eso se me acercaron los jefes diciéndome: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de todos esos pueblos cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios o amorreos, cuyas prácticas son abominables. Lo venimos viendo desde el primer libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de separarse de ese pueblo? No copiar sus prácticas idólatras, porque hemos visto en algún punto que ellos mismos han terminado sacrificando hijos, pasándolos por el fuego, quemándolos, ofreciéndolos a dioses cananeos. Entonces esa es la gran importancia de que no se mezclen. Tenemos que tenerlo claro, porque aquí la medida que continúa es bastante extrema. Versículo 2. Han tomado a sus hijas para ellos y para sus hijos, y la raza santa se ha mezclado con los pueblos del país. Voy a leer la explicación. Las barreras levantadas por Esdras resultaron ser muy eficaces, y en esto podemos ver la voluntad de Dios, pues el pueblo judío resistió a persecuciones durísimas. Luego, después de la venida de Cristo, fueron dispersados y tuvieron que vivir durante poco menos de 20 siglos en medio de países oficialmente cristianos. Habitualmente los persiguieron o trataron de convertirlos a la fe cristiana por todos los medios. Y sin embargo, ha permanecido el pueblo judío hecho único en la historia, gracias en parte a su fidelidad a la ley. Como le está dando mérito, en la explicación le está dando mérito, ¿verdad? Este trabajo de Esdras, que los evangelizó también, vamos a decir, podría también decirse adoctrinó también respecto de la ley, que ellos siguen siendo fieles a la ley, a pesar que durante toda su historia han vivido mezclados con cristianos de todas las denominaciones. Muy bien, continuamos. Los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar de este modo. Habla Esdras: al oír esto, rasgué mi túnica y mi manto, me arranqué los cabellos y la barba, y muy conmovido me fui a sentar. Aquí lo que tenemos es que Esdras, ¿de qué se está doliendo Esdras? De que se han mezclado, pues han tomado esposas de las otras naciones. Y el peligro del contagio, de la idolatría, ese es de lo que se está doliendo Esdras, aquí donde se rasga y se arranca hasta las barbas, ¿verdad? Entonces, versículo 4. Entonces, todos los que temían la palabra del Dios de Israel con respecto a ese pecado de los desterrados, se juntaron a mí alrededor. Y yo seguí allí muy conmovido hasta la ofrenda de la tarde. Voy a interrumpir porque ¿de cuál de estas naciones era Ruth? La moabita, ¿verdad? Era de Moab. Si se convierte no hay ningún problema. Quiero que tengamos claro esto, ¿verdad? Si conviertes no hay ningún problema. El problema es que yo esté en este altar ofreciéndole a Yahvé y tu pareja esté en el otro altar ofreciéndole a Baal. Entonces ahí es donde está el conflicto. Y eso lo tenemos claro, ¿verdad? Que genera un conflicto en la pareja, en la familia. Vamos al versículo 5.
En el momento de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgado me puse de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y le dije: estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi cara hacia ti, Dios mío. Nuestras faltas se han acumulado de tal forma que han sobrepasado nuestras cabezas y nuestros pecados han subido hasta el cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta ahora no hemos dejado de pecar delante de ti, y por culpa de nuestras faltas, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes de las naciones paganas, condenados a la espada, al cautiverio y al pillaje, y aún hoy llevamos la vergüenza en nuestro rostro. Qué bueno tener vergüenza de nuestras faltas, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios conciencia de nuestras faltas, porque si ya no tenemos ni vergüenza, ya es caso perdido. Desde hace un tiempo, Yahvé nuestro Dios nos ha manifestado su bondad. Nos dejó un pequeño resto de sobrevivientes y nos permitió poner un pie en su lugar santo. Nuestro Dios quiso darles un poco de su luz a nuestros ojos y darnos vida en nuestra esclavitud. Versículo 9. Seguimos como esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en esa esclavitud. Aquí nos está dejando claro, ¿verdad? Han regresado a Jerusalén, pero todavía bajo el dominio persa. Siguen siendo esclavos de cierta forma. Pues nos cubrió con su misericordia frente a los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro. La casa de nuestro Dios ha resurgido de sus ruinas. Nos ha devuelto las murallas de Judá y de Jerusalén. Versículo 10. Por eso ahora, Dios nuestro, ¿qué más podemos decir? Pues no hicimos caso de tus mandamientos, ni de las advertencias que nos hacías por boca de tus servidores los profetas. El país donde van a entrar y que será su herencia es un país manchado por la impureza de los pueblos paganos. De un extremo al otro lo han llenado de impurezas con sus prácticas vergonzosas. No den pues sus hijas en matrimonio a los hijos de ellos, ni tomen sus hijas para los hijos de ustedes. No hagan nada por su felicidad y prosperidad. Si actúan según la ley, ustedes serán poderosos, comerán los productos del país y lo dejarán como herencia a sus hijos para siempre. Versículo 13. Nos han ocurrido muchas desgracias debido a nuestras prácticas malvadas y a nuestro gran pecado. Tú, sin embargo, nuestro Dios, no te has fijado más que en un poco de nuestras faltas y nos has dejado a los sobrevivientes que están aquí. Vamos de una vez más a violar tus mandamientos y a unirnos en matrimonio con estos abominables. Ciertamente que tú te enojarás con nosotros y nos destruirás de tal forma que no quede un resto ni sobrevivientes. Versículo 15. Yahvé, Dios de Israel, es un hecho que eres justo, pues nos has dejado un resto, unos sobrevivientes. Aquí estamos pues ante ti con nuestro pecado. Pero, ¿cómo permanecer así en tu presencia? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo permanecer en pecado en la presencia de Dios? Lo vamos a leer del 10, del capítulo, versículo 1 al 10. Esdras hacía esta oración y esta confesión entre sollozos y postrado delante del templo de Dios, mientras una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños se congregaban alrededor de él. El pueblo también sollozaba a gritos. Estoy pensando que esto es orar con el corazón, ¿verdad? Cuando de verdad sentimos la oración, sentimos la necesidad del auxilio de Dios. Orar no solo con la mente, sino también con el corazón, pedirle de corazón. Versículo 2. Secanías, hijo de Ezequiel, uno de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: si bien traicionamos a nuestro Dios tomando mujeres extranjeras de entre los pueblos del país, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos solemnemente ante nuestro Dios a mandar de vuelta a todas nuestras mujeres extranjeras y a los hijos que nacieron de ellas. De esa manera obedeceremos los consejos de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Sí,
vamos a actuar según la ley. Levántate, ya que es asunto tuyo. Nosotros estamos contigo. Ten valor y pon manos a la obra. Versículo 5. Entonces Esdras se levantó y pidió a los jefes de los sacerdotes y los levitas y a todo Israel que juraran que iban a hacer lo que se había dicho. Y ellos juraron. Esdras salió del templo de Dios y se fue a la pieza de Jonatán, hijo de Eliasib, donde pasó toda la noche sin comer pan ni beber agua, porque estaba sumido en la tristeza debido a la infidelidad de los exiliados, ¿verdad? No sabemos si qué es peor, si el mal o el remedio, ¿verdad? Versículo 7. Se publicó un bando en Judá y en Jerusalén para todos los que habían sido desterrados, que debían reunirse en Jerusalén. Si alguien decía el bando de los jefes y de los ancianos, no comparecía dentro de 3 días, todos sus bienes serían condenados al anatema y hasta él mismo sería rechazado de la comunidad de los desterrados. Al tercer día se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Era el 20 del 9º mes. Todo el pueblo estaba en la plaza delante del templo de Dios. La gente temblaba tanto a causa de los acontecimientos como porque estaba lloviendo. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han sido infieles, se han casado con mujeres extranjeras y han aumentado así la culpa de Israel. Pero ahora reconozcan su falta y delante de Yahvé, el Dios de sus padres, hagan lo que se les manda. Sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió a una sola vez: tú has hablado muy bien, ahora no nos queda más que actuar. Pero como el pueblo es numeroso y estamos en la estación de la lluvia, no podemos quedarnos a la intemperie. Además que el problema no se soluciona en un día ni 2. Muchos de nosotros cometimos ese pecado. Por lo tanto, que nuestros jefes se queden aquí durante toda la asamblea, y todos los que en nuestras ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras vendrán en la fecha que se les indique, y con ellos vendrán también los ancianos de cada ciudad y los jueces, hasta que se haya apartado de nosotros la cólera de nuestro Dios por este motivo. Como vemos, ¿verdad? También se organizan cómo van a regresar. Vamos a terminar ya con el versículo 17. Y el primer día del primer mes habían terminado de solucionar el problema de los que se habían casado con mujeres extranjeras. 19. Juraron despachar a su mujer y ofrecer un carnero como sacrificio de reparación por su pecado. Versículo 44. Todos estos se habían casado. Viene una larga lista ahí también, ¿verdad? Y finaliza. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y las mandaron de vuelta junto con sus hijos. A nosotros se nos hace bastante, como la palabra, se usa tanto esta palabra en la Biblia, ¿verdad? Se nos hace bastante abominable, ¿no? Pero bueno, ya continuaremos estudiando Nehemías y esperamos comprender mejor este conflicto y esta solución, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, el clave del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.